Al señor Daniel Julián, concejal de la ciudad de Zapala, referente del partido del bloque Frente Grande. Bueno, Dani, ante todo un gusto, un placer, comienzo de semana, seguramente con intenso trabajo en lo que respecta a comisiones en el deliberante, y vienen de una semana, si se quiere, trascendente por una determinación a nivel institucional relacionada a la cooperativa de energía eléctrica. Primera consulta, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, Dani, bien. Bueno, ¿y cómo comenzaste la semana, no? Bien, hoy en comisión, como decís, hoy los lunes funciona la Comisión de Obras Públicas y Cultura. En la Comisión de Obras Públicas estoy de secretario, en la de Cultura de presidente ya hace un par de años, así que el lunes es bastante intenso para mí. Ya el martes es más aliviado porque algunas comisiones también batilio, y el miércoles de nuevo porque tengo a cargo la Comisión de Hacienda desde hace 4 años. Mirá vos, un intenso trabajo. No, precisamente el día jueves, mientras se desarrollaba la sesión ordinaria, observaba el orden del día, la cantidad de temas para evaluar, tratar, debatir. Por supuesto que algunos de antemano ya están consensuados, pero es algo que a lo mejor la comunidad desconoce, ¿no es cierto? Y eso hay que resaltarlo también, la cantidad de trabajo que hay permanente, ¿no? No, porque la verdad que el Consejo Deliberante funciona así, o sea, quizás uno puede tener muchas iniciativas, muchos proyectos, pero lo que realmente termina materializándose en una norma son los proyectos de ordenanza, de declaración, de lo que sea, que bajan a la sesión para ser votados, ¿no? O sea, creo que el trabajo legislativo de un concejal es presentar propuestas y sobre esas propuestas obviamente intentar buscar los consensos para que se materialice en una norma. Si no, tranquilamente sería solo presentar proyectos que quedan dando vuelta en las comisiones. Bueno, ese me parece que es el trabajo quizás más importante en el poder sumar aportes, sugerencias, modificaciones y sobre eso conseguir los votos para que los proyectos salgan, ¿no? Está bien. Bueno, hacemos mención a la importante y trascendente sesión del día jueves con la aprobación, un dato histórico si se quiere, ¿no es cierto?, un hecho del contrato de concesión. Bueno, formaste parte desde hace años en estas tratativas, en este estudio, en esta evaluación, seguramente más que conforme, ¿no? Sí, obviamente, tal como lo decís, para algunos concejales es un trabajo y un proyecto histórico porque la ciudad de Zapala desde el año 87 fue el último contrato de concesión aprobado por ordenanza. Luego de eso, ese contrato tenía un periodo de 9 años, ya desde el 96 en adelante fueron ordenanzas que fueron o modificando algún articulado o intentando ser un contrato de concesión que nunca se llegó hasta el 2010, que en el 2010 se hizo un trabajo en conjunto entre el Ejecutivo y la cooperativa en ese momento, pero no llegó, es un contrato que se terminó aprobando por ordenanza porque no consiguió la cantidad de votos suficientes para hacer la firma del contrato definitivo, que es la ordenanza 468 del 2010, con la cual estuvimos hasta la semana pasada, que terminamos por una buena vez aprobando un contrato de concesión. Creo que lo más importante de lo que pasó el jueves en este despacho es que se aprobó por unanimidad, claro, que era algo que se buscó, por lo menos los concejales que iniciamos la discusión hace año y medio, que éramos 3 de diferentes bloques, el concejal González, el concejal Bedoiza y yo que estaba a cargo de la Comisión de Hacienda. Lo que intentábamos era encontrar puntos de encuentro para esto, ¿no? Para poder llegar a un contrato de concesión con la gran mayoría de votos, porque por carta orgánica se necesitan un mínimo de 8 votos para ese tipo de contratos o concesiones. Y la verdad, haber llegado el jueves pasado con los 11 votos positivos, bueno, creo que demuestra el trabajo y el consenso que se buscó y se trabajó durante todos estos meses, ¿no? Uno puede pensar que quizás vino bien un paréntesis, teniendo en cuenta el tema de elecciones y que por ahí también lo partidario se mete en las discusiones, ¿no? No sé cuál es tu punto de vista. No, es que claramente es así, Dani. Obviamente los referentes políticos que estamos en el Consejo, que no somos ni más ni menos que representantes de espacios políticos diferentes, de fracciones de la sociedad, estamos para buscar esos consensos, para entender que hay momentos
que son discusión política partidaria, como puede ser la elección, pero también, sobre todo, para pasar en limpio que nosotros estamos para gobernar y para mejorar las normas de la ciudad y de las instituciones, indistintamente de quién esté en el gobierno. Por eso nosotros insistíamos, fin del 2018, que teníamos que dar la primera lectura, que es este modelo de contrato se aprobó en primera lectura en noviembre del 2018, y de ahí consensuamos pasar a audiencia pública posterior a las elecciones, por eso la audiencia pública se hizo los últimos días de marzo, y ya encarar una segunda lectura con todas las propuestas y modificaciones posterior a las elecciones. En eso creo que es, cuando nos tocó hablar el jueves y fundamentar cada uno su voto, lo más importante en el trabajo institucional. Acá no hubo mezquindades políticas de decir, no sé, nosotros perdimos las elecciones, no damos la discusión del contrato, o a la inversa, que el MPN el año pasado haya dicho no damos la discusión de primera lectura hasta que no sepamos qué va a pasar con las elecciones. Me parece que este proyecto demuestra que se puede trabajar constantemente en beneficio de las instituciones y que sea solo una discusión política partidaria sobre las elecciones, ¿no? Se entiende perfectamente. Dani, bueno, el día jueves hubo otro tema de importancia, el cual se debatió enérgicamente, con diferencias inclusive que corresponden a ciertas diferencias legislativas, pero también si se quiere, por algunos pases de facturas, por algunos dichos expresados entre concejales. Estoy haciendo referencia al proyecto que no se concretó de alcohol cero. Bien lo digo, ¿no es cierto? Sí, es así. ¿Cuál fue tu participación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, mi opinión, primero que nada, es aclararle a la sociedad que es un tema que por lo menos amplia mayoría de los concejales queríamos continuar discutiéndolo para la búsqueda de consensos. No es casualidad el ejemplo que te doy del contrato de concesión. Iniciamos 3 concejales, aprobamos 7 la primera lectura y fuimos 11 en un contrato definitivo. Me parece que ese es el camino que quizás este proyecto no tuvo. El proyecto es iniciado hace 1 año y medio por 2 concejales del Movimiento Popular Neuquino, el concejal Veloiza y el concejal Villegas, que son ellos quienes el jueves pasado plantean modificaciones distintas. Uno de los concejales pone como moción que el despacho vuelva, que es el concejal Veloiza, y por su parte el concejal Diego Villegas propone que se modifique y se vote en el mismo día. Como ninguna de las 2 mociones consigue los votos necesarios, el proyecto se vota como está, y en eso obviamente no consiguió los votos, pero indistintamente la discusión de alcohol cero sí o alcohol cero no. Por ejemplo, nosotros planteamos con el concejal González que el articulado como estaba se pisaba con otras ordenanzas, porque el artículo primero establece que en todo el eje de la ciudad el alcohol en sangre deberá ser 0,0 a partir de esta normativa, y no había ningún artículo que derogue lo anterior, es decir, al momento de aplicarla como estaba, también iba a continuar vigente la ordenanza 225 del 2007, que establece, tal como lo establece la ley nacional, 0,5%. Entonces, en eso que al vecino quizás le cuesta interpretarlo porque no conoce el trabajo legislativo, es lo que cada concejal fue decidiendo por qué acompañar o no ese proyecto, y por eso es que salió una votación tan variada. Del mismo bloque se votó distinto, de otros bloques pasó algo similar. Conclusión, yo creo que, y esto sí lo digo como personal, quizás uno en momentos de enojo en una sesión no ve que llevando a votación un despacho, sea el que sea, lo único que genera es que si ese despacho no se vota, no se puede tratar hasta el año próximo. Entonces me parece que en eso quizás faltó un poco de prudencia, de decir que el despacho vuelva a comisión, insistir en las comisiones 2 o 3 semanas y que el despacho se pueda volver a votar con mayor consenso. El hecho de haberlo votado genera esta situación, porque así está el reglamento y así lo establece. Este tema no se puede volver a votar hasta el año próximo, ¿no? Y la verdad que es una picardía, porque es un tema, como te digo, que lo que más pedían otros concejales era tener otros actores para poder fundamentar mejor el proyecto, discutirlo con los restaurantes, invitar a los taxistas, que son los que tienen un nexo directo con cualquier vecino los fines de semana en horarios nocturnos.
Por eso creo que lo único que le faltó a este proyecto fue discutirlo más. Obviamente hay parte de concejales, como el concejal Villegas o Patricia Torres, que plantean que el proyecto ya estaba discutido y que llevaba su tiempo en la comisión como para poder votarlo. Pero bueno, como te digo, indistintamente del tema, me parece que este ida y vuelta, sobre todo en dos concejales que eran los gestores de ese mismo proyecto, generó esto, ¿no? Que como ninguno consiguió las mayorías, se terminó votando como estaba y no consiguió los votos necesarios. No, muy bien, se entiende perfectamente los conceptos clarísimos. Sí, yo te iba a consultar y viéndolo de afuera, pero recién hiciste unos conceptos al respecto, que en este apresuramiento de quienes lo propiciaron, quizás faltó ampliar las consultas, las reuniones con distintas partes que de alguna u otra manera están involucradas, comerciantes y otras instituciones, ¿no? Sí, pero sobre todo también plantearlo. Mira, nosotros llevamos la semana pasada un par de consultas a la Comisión de Acción Social, que es donde está este proyecto, porque entendíamos que hay normativas en otras ciudades o en otros municipios que generaron amparos cruzados. Entonces, por un lado está la ley nacional que prevé al día de hoy un 0,05% de alcohol en sangre. Sí. Si nosotros hacemos una normativa, es cierto que como municipios tenemos autonomía para implementarla, pero de la mano de eso vienen las multas. Y una multa, porque una cosa es implementar la prohibición y otra es generar una multa donde cualquier vecino te puede plantear la incompatibilidad por haber una norma mayor, que es una ley, que tiene diferencias. Bueno, esto ha pasado en otras provincias, no es un invento nuestro. Lo que les decíamos a los impulsores del proyecto es que evaluemos la propuesta que eleva la jueza de faltas, que evaluemos la propuesta de la Fiscalía Municipal, que son quienes van a intervenir en caso de que la norma entre en vigencia. Y en ese sentido, como te digo, creo que lo que faltó fue un poco más de discusión y sobre todo búsqueda de consensos. La verdad, si yo presento una iniciativa y no dejo que se me modifique una coma, y seguramente o es espléndido el proyecto o no voy a conseguir los votos necesarios. Por eso insisto que corriéndonos de alcohol cero sí o alcohol cero no, me parece que lo que le faltó fue mayor discusión, nada más. Muy bien. Dani, faltan pocos días para entrar en la segunda mitad del año y también la segunda mitad del año en lo que respecta a los trabajos legislativos. ¿Qué expectativas, qué proyectos también desde tu bloque, desde tu participación, qué puede esperar la comunidad en estos 6 meses, ¿no? No, primero que nada, con el mismo ímpetu que hemos puesto en estos 3 años y medio, nosotros somos actualmente concejales de la gestión y obviamente cualquier proyecto que ingresa de la gestión, quienes son los impulsores de esos proyectos somos Atilio y yo. En mi caso me toca estar en las comisiones, con lo cual soy el que más planteo cuando hay modificaciones o proyectos que no se entienden y que necesitan mayor amplitud por parte del Ejecutivo. En ese sentido, lo que queda en estos 6 meses es esa continuidad de trabajo, que creo que lo hemos hecho muy bien, porque ha salido la fiscal impositiva, el presupuesto, el paquete de ordenanzas del parque industrial, este mismo proyecto, que es un proyecto impulsado por la intendenta municipal del contrato de concesión, es porque la intendenta hace años, a través del secretario de gobierno, que era el nexo entre la institución y los concejales, queríamos poner este tema sobre la mesa y poder concretar un contrato de concesión, que creo que lo más importante para el vecino de la ciudad es que se tuvieron, a partir de este contrato de concesión, nuevas mejoras para los usuarios en todo sentido, en control de la cooperativa, porque establece desde presentaciones de balances, cuadros de ingresos-egresos, una propuesta que hizo el Ejecutivo y que la cooperativa accedió, de encapsular el servicio de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier superávit que tenga el servicio de energía vuelve a la energía, no como pasaba históricamente, que nunca sabíamos si eso iba a farmacia, a la GNC o a cualquier otra unidad de negocio de la cooperativa. Entonces me parece que es superador este contrato de concesión en ese sentido de tener un mejor y una mejor calidad de servicio de energía para la ciudad, ¿no? Perfecto. Dani, permíteme consultarte en lo que respecta al tema tierras, terrenos,
¿se mantiene la intensidad del pedido de los vecinos en búsqueda de su propio terreno? Sí, eso es algo que es una constante. Obviamente hubo 1 año y medio que no salieron expedientes por decisiones dentro del Consejo Deliberante. Digo por decisiones porque tenían 3 firmas y para que el despacho baje necesita una 4ª firma que no estaba. Y eso hizo que lleguemos casi a 600 lotes que estaban a la espera de su tratamiento en el Consejo Deliberante. Por suerte, fin del año pasado, algunos concejales cambiaron esa metodología de no firmar los despachos y permitió que hoy por hoy tengamos expedientes de rutina. Entran entre 40 y 50 expedientes por mes que tienen su tratamiento habitual y terminan saliendo dentro de los plazos acordes que tarda una ordenanza en tener su aprobación. Hoy en la Comisión de Obras Públicas también bajaron una tanda de 37 expedientes. Como te digo, ya estamos en ese proceso de rutina, por lo que hemos hablado con el área de planificación de la municipalidad, por un tema de orden y de cambio de gestión. La idea es seguir hasta el mes de agosto, septiembre como mucho, como para poder darle cierre a los expedientes que ingresen, y ya luego será prioridad de la próxima gestión los tiempos y cómo se elaborarán los expedientes, ¿no? Está bien, interesante. Dani, dejo estos últimos minutos para hablar un poquito de política, ¿no es cierto? Sos un referente, no voy a usar la palabra histórico porque sos joven, pero ¿por qué no del Frente Grande? Bueno, todo tu trabajo en el municipio, como secretario de Hacienda, acompañando a la intendenta, bueno, sos un referente principal. Se acercan las elecciones nacionales, seguramente también tendrán un arduo trabajo desde el sector, ¿no? Sí, es así, obviamente. Desde el Frente Grande somos un espacio, primero que nada, que cumplimos los acuerdos. Nosotros hicimos un acuerdo previo a las elecciones a gobernador, donde fuimos en un espacio más amplio, y en ese sentido, obviamente, lo que viene ahora para agosto y luego octubre, nosotros vamos a acompañar la fórmula Fernández-Fernández. En la provincia seguramente vamos a seguir con nuestra postura de acompañar la candidatura de Darío Martínez y obviamente estar abiertos a conformar un frente más amplio, pero como está pasando en todos los espacios políticos, este es el mes en el que se cierran las alianzas, hay fecha hasta el 22 de junio, con lo cual están todos los espacios políticos conversando, intentando buscar acuerdos y demás, porque luego de esa fecha, ya empiezan a correr las fechas del sistema electoral con todos los nombres y los cargos de precandidatos cerrados, ¿no? Así que viene, como bien decís, un fin de año bastante cargado de noticias políticas electorales, pero creo que para la provincia de Neuquén la buena noticia es que ya se votó gobernador, diputados, concejales, intendentes en el mes de marzo, y lo único que nos queda, que no pasa en todas las provincias, pero acá en la provincia solo la elección de las PASO y la presidencial, ¿no? Está bien. Dani, toda derrota por supuesto que duele, y en el aspecto electoral también. Lo han hablado puertas adentro, uno puede imaginarse, luego de la elección en Zapala y el resultado, bueno, donde hay un cambio de mandato, ¿no es cierto?, en la municipalidad, ¿no? Sí, obviamente llevó su tiempo, no queríamos hablar ni hacer reuniones en caliente posterior a las elecciones, nos tomamos el tiempo que entendimos necesarios, y sí, ya hemos hecho un par de reuniones donde cada compañero y compañera del espacio pudo manifestar, todos pudimos hablar, porque creo que de eso se trata también, sobre todo luego de una derrota, empezar a mirar para adelante y empezar de nuevo a ver qué estrategias y qué política queremos aplicar para adelante, porque obviamente los que estamos en nuestro espacio político y los referentes, ahora nuestro objetivo es recuperar la municipalidad en las próximas elecciones, porque creo que de eso se trata también la democracia, ¿no? Una elección que fuimos muy críticos con el voto electrónico, pero muy críticos también de un sistema que nosotros entendemos que no todos tuvimos las mismas reglas arriba de la mesa. A nosotros se nos cayeron las colectoras faltando solo 4 días para el cierre, cuando vimos que hay otros espacios políticos que pudieron llevar 5 o 6 colectoras, y obviamente eso en un voto electrónico jugó, y jugó mucho.
pero insisto con esto es con el diario del lunes, luego de las elecciones, y quizás eso no lo vimos en su momento, y para las elecciones de adelante hay que tenerlo más claro, porque una elección de voto electrónico es muy distinto a que el vecino pueda ingresar, cortar en un voto papel, elegir las categorías, y sobre todo una elección que sabemos que históricamente se hizo a papel y de un día para otro pasamos a una modalidad digital, ¿no? Bueno, quizás es muy pronto, seguramente sí, para hablar del próximo Consejo Deliberante, pero bueno, vas a tener la responsabilidad de renovar el mandato, y con un dato, si se quiere, llamativo, que vos me corregirás: de los 11 concejales actuales, solamente 2 van a permanecer en el cargo, ¿no? Sí, es así. El concejal Nicolás Ayala y yo somos los que renovamos del consejo actual. Luego vienen 9 concejales más, que algunos ya han sido concejales, como por ejemplo por nuestro espacio Daniel Chesi, también ingresa Pilar Martínez con nosotros, y después creo que lo bueno que ha pasado en estas elecciones es que quedó un abanico de espacios políticos y referentes políticos en el Consejo, que eso tiene por un lado lo bueno. ¿Por qué? Porque hay 6 bloques políticos a partir del año próximo, y obviamente eso genera también que haya más búsqueda de consensos, más trabajo entre los bloques y los concejales en trabajo cruzado para poder buscar diferentes alternativas, y me parece que eso es positivo también, porque queda reflejado que cada fracción de la sociedad votó y va a estar representado en el Consejo Deliberante, y eso me parece sumamente positivo. Muy bien, muy interesante. Dani, agradecerte infinitamente por estos minutos. Seguramente estaremos en contacto en estos meses de actividad legislativa. Desearte lo mejor, buena jornada, y que todo sea positivo, por supuesto, en el deliberante, ¿no? Bueno, cómo no. Un dato de la sesión anterior, disculpame que pasó desapercibido por todo el paquete de ordenanzas que hubo, pero es una ordenanza importante que nosotros acompañamos, que es una iniciativa del concejal Osvaldo Veloiza, que es la ordenanza de transición. Es una ordenanza muy similar a como es la ley provincial, pero lo que prevé es los pases de gobierno de un gobierno a otro. Por suerte el concejal Veloiza aceptó los cambios que le propusimos al proyecto inicial, sobre todo para poder adaptarlo más a la ciudad de Zapala, pero es una ordenanza que acompañamos porque entendemos desde ese punto la gestión pública, ¿no? Nosotros entendemos que esta ordenanza había que acompañarla porque una gestión y un pase de gestión ordenado es mejor para todos los vecinos de la ciudad, y esto es una norma que simplemente ordena una comisión de quien deja el municipio y de quien ingresa. Y nos pareció sumamente positivo acompañarlo, así que salió por unanimidad también esa ordenanza. Excelente, Dani, por reflotar o recordar este tema que no lo tenía presente. Sí, me parece excelente la novedad legislativa. Y dame algún otro dato. ¿Ya fue aprobada? Fue aprobada, consensuada también por su parte el MPN con el intendente, sí, que ingresa el año próximo, y por nuestra parte consensuada con la intendenta, de cómo es la forma y la reglamentación de esa ordenanza. En simple, para que lo entienda cualquier vecino, se va a conformar con secretarios actuales de la gestión, entiendo que va a ser Secretaría de Gobierno, de Hacienda y de Obras Públicas, con secretarios de la comisión del Ejecutivo entrante, que van a trabajar seguramente entre mes y medio, cruzando información. Y de la mano de eso también viene que desde la gestión municipal se contrató una auditoría de la Universidad del Comahue, que también va a estar a disposición para esta comisión, y lo que se hace luego de ese trabajo, se firma un acta acuerdo entre el Ejecutivo saliente y el Ejecutivo entrante. La verdad que es la primera vez que va a estar por ordenanza en la ciudad, por eso insisto que es importante. Y también nos pareció una herramienta que teníamos que acompañar, porque esto va a servir para cualquier gobierno, ¿no? La verdad que es algo innovador, pero creo que sirve para mucho, y sobre todo para la sociedad, para quien dice que deja un municipio ordenado sea avalado de quien ingresa, o a la inversa, si queda un municipio desordenado quedarán en esas actas, pero creo que me parece que lo más importante es que queda plasmado
por funcionarios que se van de una gestión y por funcionarios que ingresan, y no al azar de que alguien dice de que quedó bien o que quedó mal un balance, un informe, una cuenta, una obra. Por eso nos pareció sumamente saludable acompañarlo, ¿no? No, corresponde destacarlo. Gracias, Dani, lo mejor Gracias para a vos. vos.